Hola, poderoso pueblo de Dios. Ya es lunes, día 3 de noviembre. Esta es nuestra segunda enseñanza bíblica y hoy se trata de la blasfemia. Y vamos a empezar con lo que dice Google tocante a la blasfemia. Dice que la blasfemia se describe como una expresión injuriosa o gravemente irrespetuosa contra Dios, la divinidad, la religión o algo sagrado, aunque también puede referirse a ofensa verbal contra cualquier persona o cosa considerada respetable. La palabra blasfemia proviene del griego y significa literalmente injuriar la reputación, pero su uso común se centra en faltar el respeto a lo sagrado. Definiciones clave: es ofensa contra lo divino. Es la acepción más común refiriéndose a palabras o acciones irreverentes, injuriosas o de desprecio hacia Dios. Ofensa general. En un sentido más amplio, se aplica a cualquier expresión gravemente ofensiva o irrespetuosa contra una persona, cosa o institución digna de respeto, como llamar aficionado a un artista de gran talento. En el contexto bíblico, como en el cristianismo y el judaísmo, la blasfemia implica un reproche verbal contra Dios contra Dios, su carácter, su obra o sus atributos. También puede referirse a un rechazo deliberado de la obra del Espíritu Santo. La blasfemia es conocida como un pecado grave que atenta contra el honor de Dios, incluyendo proferir palabras de odio, reproche o desafío, o el uso inapropiado del nombre de Dios. Legalidad. Históricamente, la blasfemia ha sido un delito penal en muchas partes del mundo. Estados Unidos es uno de ellos. Si bien las leyes contra la blasfemia han sido abolidas en muchos países, como en la mayoría de Europa, aún existen en algunos lugares, especialmente en países del Oriente Medio. La razón por la cual decidimos que este estudio sería de blasfemia es porque en el estudio pasado una de las preguntas fue que cuál de los pecados es el peor según lo que establecía como pecado la Biblia. Muchos de ustedes respondieron que era la blasfemia, pero blasfemia no es una de las que leímos en ese estudio que dimos. Pero como ustedes dijeron blasfemia, dije pues hay que estudiar un poco más de lo que es más profundo, de lo que significa la blasfemia. Entonces por eso decidimos en este estudio. Este estudio va a ser extenso, va a ser un poquito más, creo que vamos a volver a tocar este punto de blasfemia o lo que viene con esto de la blasfemia del que vamos a enseñar hoy para la otra semana, primero Dios. Pero ahorita es por eso que decidimos en la blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la resistencia consciente y deliberada a la existencia, obra y verdad del Espíritu Santo, hasta el punto de negar o atribuir sus acciones a Satanás. Es un pecado imperdonable porque implica
un rechazo a la gracia de Dios y a la oportunidad de arrepentirse, como lo hicieron los fariseos al decir que Jesús expulsaba demonios por poder de Beelzebú, a pesar de presenciar sus milagros, y rechazaron al Señor Jesucristo como el Mesías. Este es uno de los ejemplos. Los fariseos acusaron a Jesús de estar poseído por un demonio cuando vieron que él sanaba a un hombre mudo y poseído. Jesús afirmó que él hacía las obras por el Espíritu Santo y que su acusación era una blasfemia imperdonable. La rebelión constante, negarse repetidamente a escuchar la voz del Espíritu Santo y construir muro para bloquear su influencia hasta el punto de no poder oírlo nunca más. Hazte más para acá. Calumniar la verdad de Dios, negar al Espíritu Santo y los signos del Espíritu Santo, y juzgar mal a quienes son enviados por él. Y les voy a dar la escritura, Mateo 12, 31 al 32. Esta versión es Dios habla hoy, para que la lean por sí mismo y confirmen lo que se les acaba de describir tocante a la blasfemia. Aquí el Señor dice: por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, o sea, hablando de él mismo, que Dios perdonará incluso algo que alguien hable en contra del Señor Jesucristo. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no lo perdonará, ni en el mundo presente, ni en el venidero. Esa sería la blasfema. Pero la pregunta anterior que yo había hecho era cuál era la más mencionada, y la más mencionada era el pecado sexual. Pero vamos a seguir porque ahora es nueva, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. La mayoría de los que blasfeman contra el Espíritu Santo es gente del mundo, porque se niegan a escuchar el llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento. Pero también existen religiosos el día de hoy, al igual que en los tiempos de Cristo. Algunos llamados pastores, otros maestros de la palabra, y aún también creyentes que blasfeman contra el Espíritu Santo sin reconocerlo. Estos religiosos blasfeman al negar la existencia del Espíritu Santo, describiéndolo como el poder de Dios, que es algo, en lugar de reconocerlo como la tercera persona de la Trinidad, que es alguien. Eso es blasfemia también, aunque no sepan ellos pues sí saben porque han escuchado, pero no quieren reconocer. ¿Okay? Para algunas religiones y grupos, el Espíritu Santo se describe como el poder o la fuerza activa de Dios, y no como una persona o una deidad propia. Esta perspectiva la comparten, por ejemplo, el judaísmo y ciertas corrientes del cristianismo, como el unitarismo, que lo ven como una manifestación de la energía o la voluntad de Dios que actúa para cumplir sus propósitos, en lugar de reconocerlo como a una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Como poder activo en esta teología, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios en acción, similar al viento o al aliento.
invisible e inmaterial, pero poderoso. Se le atribuye la creación del universo, la inspiración de la Biblia y la habilitación a las personas para realizar milagros y vivir virtuosamente. Todo eso viene con el Espíritu Santo y es reconocido como algo, no alguien en las otras religiones que nada más ven al Espíritu Santo como la fuerza, el poder de Dios, pero no como una persona. Dice, es reconocido como algo, no alguien. Los que no lo consideran una persona argumentan que muchos textos bíblicos lo presentan como algo, una fuerza, y no como alguien, una persona o un ser divino en este caso. Pero veamos lo que dice la siguiente escritura, y aquí les voy a dar Marcos 3:29. Esta versión es Dios habla hoy. Y dice, pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Aquí Cristo hablando dice que al que ofenda al Espíritu Santo con sus palabras no tendrá perdón. Ahora, yo lo que digo es, si el Espíritu Santo es algo, el poder de Dios, pero no es alguien como lo conocemos nosotros, o como establece la Biblia, más bien. ¿Cómo es posible que se ofenda? Por ejemplo, supongamos que tú tienes un poder que en este caso vamos a llamar un talento. Y tu talento es de cocinar súper delicioso. Pero yo digo de tu talento que lo que cocinas no está sabroso y que en mi opinión tú no tienes talento de cocinar, ¿no? Ese poder no existe en ti, porque para mí tu comida no es rica. Ahora, ¿se ofendería tu talento por lo que digo o te ofenderías tú? Yo diría que te ofenderías tú, porque un talento, un poder, no tiene emociones, no tiene sentimientos para poder ser ofendido. Solo un ser o una persona con entendimiento y sentimientos puede ser ofendido. En realidad y en verdad, el Espíritu Santo es la tercera persona revelada de la Trinidad y Él es igual en esencia a Dios Padre y Dios Hijo. Es una persona divina con una mente, emociones y voluntad. Y su papel, o su ministerio más bien dicho, es guiar, consolar, enseñar, instruir y capacitar a los creyentes. También de recordarnos lo que dice la palabra. Y de esa forma actúa como el poder de Dios que nos pertenecen a los que pertenecemos al Señor Jesús. Como persona divina es plenamente Dios, no solo una fuerza o influencia. Comparte atributos divinos como la omnipresencia y omnisciencia, porque Él está en todos los creyentes. Y se le describe como un ser personal con una mente y voluntad. Su ministerio, según el Señor Jesús, es consolador y guía. Jesús, nuestro Señor, prometió enviar al Espíritu Santo para ser un consolador y guía a los creyentes hacia la verdad. Juan 14, 16 al 17, y esta versión es Nueva Traducción Viviente, dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado, defensor, quien estará con ustedes para siempre.
Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Aquí voy a tomar una pausa para explicarles. Cuando el Señor Jesús estaba aquí presente, el Espíritu Santo también estaba aquí en el mundo presente. Amén. El Espíritu Santo era el que le daba la palabra de Dios, de parte de Dios, a los profetas. Eso era la unción del Espíritu Santo sobre ellos. Y así fue hasta que nuestro Señor Jesús murió y se fue al cielo. Entonces, o sea, regresó, ¿verdad? Resucitó, pero ya cuando se fue al cielo, Él mandó al Espíritu Santo. Por eso les dijo, no se vayan, quédense aquí, les mandaré al Espíritu Santo y serán bautizados, ¿ok? Con fuego y pues con el Espíritu Santo, las lenguas. Entonces, de allí en adelante, todos los que recibimos al Señor Jesús, automáticamente el Espíritu de Dios entra en nosotros, que es el Espíritu Santo, ¿ok? Y ahí en adelante vamos a seguir leyendo. En el contexto bíblico se refiere específicamente al Espíritu Santo, quien está escrito como otro consolador enviado por Jesús después de su partida. ¿Qué significa? La palabra griega para consolador es parakletos, y esto significa el que viene a tu lado o el que está al lado. Por lo tanto, no es una cosa o un objeto, sino una persona, un ser divino que está presente para guiar, defender y reconfortar. Él nos capacita para el servicio. Mora en los creyentes para capacitarlos a hacer la obra de Dios en este mundo. Él es quien reargulle nuestra conciencia, ayudando a los creyentes a ser purificados y santificados. Es quien nos apodera para vivir en santidad y en obediencia a la palabra de Dios. Él es testigo de la verdad, la fuente del testimonio y la revelación. Él es la revelación del Espíritu de Dios. Es la roca por la cual Cristo Jesús nuestro Señor le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y les voy a leer el versículo pidiendo a Dios, al Espíritu Santo, quien es el que guía toda la verdad, que les abra el entendimiento en el nombre poderoso de Cristo. Esta es Mateo 16, 15 al 18, versión Nueva Biblia Viva. Y este es nuestro Señor Jesucristo hablando. El 15 dice, ¿y quién creen ustedes que soy? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, respondió Simón Pedro. Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no lo aprendiste de labios humanos. Mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Por muchos años mucha gente entendía de que Pedro era la roca, pero ese es una mala interpretación, o sea, como que todavía no tenían esa revelación del Espíritu Santo, de la cual el Señor estaba hablando, que sobre esa piedra Él edificaría su iglesia. ¿Por qué? Porque la revelación es lo que nos da el Espíritu Santo. Cuando nosotros estudiamos su palabra, pidiéndole que nos ayude a entender, que nos guíe en toda su verdad, que nos revele los secretos de la palabra del Señor,
Él es el que lo hace, Él es el que está en nosotros. Hay una escritura en la Biblia que dice que no tendríamos necesidad de que ningún hombre nos enseñara, porque Él mismo nos enseñaría, nos enseñará. Entonces, cuando el Señor vio que Pedro tuvo esa revelación, dijo, sobre esta roca, ¿cuál roca? La revelación. Porque la palabra de Dios es ¿cómo se dice? Pues significa la roca, ¿no? La palabra de Dios no se entiende con razonamiento humano. Se necesita al Espíritu Santo. No se discierne, eso es lo que quise decir. No se discierne con el entendimiento humano. Se necesita al Espíritu Santo para discernir, porque muchas cosas el Señor habló en parábolas. ¿Ok? Y entonces cuando Él le dijo que era la roca que era la revelación que Dios le había dado. Esa era la roca. Y esa es la roca en donde Cristo edificó su iglesia. Todos nosotros recibimos revelaciones por medio del Espíritu Santo. Amén. Espero que hayan entendido. Y si no, me dicen y pues les puedo dar más enseñanza tocante eso. Sus funciones y atributos es poder creador. Amén. Se le atribuye su presencia con el Padre y el Hijo en la creación del universo. Y en Génesis 1:2, y seguimos igual en la versión nueva Biblia Viva, dice: la tierra estaba desordenada y no tenía forma. La oscuridad cubría el profundo abismo, mientras que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Ok? So, allí está presente el Espíritu Santo. Ahí está hablando del Espíritu Santo. Salmos 33:6, esta es Reina Valera, 1960. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová. Jehová es el Padre. Eso quiere decir que ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaba Jehová el Padre, y luego dice, por la palabra. ¿Quién es la palabra? Nuestro Señor Jesús es la palabra encarnada. Amén. Entonces, ahí estaba el Hijo. Todavía no era conocido como Jesús. Más adelante, ya que vayan aprendiendo más, les revelaré quién era Jesús antes de nacer en carne para ser Jesucristo, para ser el Mesías. Ya existía en el cielo. Ya existía. Allí estaban los tres: Padre Jehová, el Espíritu Santo y el Hijo, la palabra. ¿Ok? Salmos 33:6, Reina Valera, 1960. Juan 1:14, esta versión es Nueva Biblia Viva, dice: y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahí está hablando ya cuando vino en carne Jesucristo. Y hemos visto su gloria, la gloria que le pertenece al Hijo único del Padre, en el que abundan el amor y la verdad. Y la verdad. Él es la palabra encarnada, Él es el camino, la luz y la verdad y la vida. También el Espíritu Santo es reconocido como la inspiración de la Biblia y como guía y profecía. Como les platiqué, Él fue el guía de los profetas que aconsejaban a los reyes antiguos de parte de Dios, y el espíritu de profecía, de revelación. Y es el que reparte los dones. De acuerdo a la Biblia, se enumeran 7 dones del Espíritu Santo.
Uno es sabiduría, otro es entendimiento, otro es consejo, otro fortaleza, otro ciencia que viene siendo conocimiento sobrenatural y revelación, piedad y temor de Dios. Se le relaciona también con el fruto que produce en los creyentes, como la caridad, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, generosidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, dominio propio y castidad. Y ahí le vamos a parar porque quiero que lo repitan las veces necesario para que lo entiendan bien. Y como ya vieron los dones del Espíritu Santo, y si batallan para entender, pídanle entendimiento. El Espíritu Santo es nuestro mejor amigo, es el que está con nosotros. Por eso dice la palabra que Dios nunca nos deja huérfanos. Cristo mismo dijo, no los dejo huérfanos, voy con mi Padre, pero les mandaré al Consolador. Amén. Él es el que está en cada uno de los que somos creyentes. Cuando tenemos un problema que no sabemos cómo arreglar, si afinamos nuestro oído espiritual y estudiamos la palabra como lo estamos haciendo ahorita, Él nos revela qué es lo que tenemos que hacer, a veces por la palabra, a veces directamente, a veces es un sentir en tu espíritu que tú no entiendes cómo tú sientes eso o cómo tú sabes eso, pero sabes que sabes. ¿Sí me entiendes? Y si no me entiendes, ya lo entenderás. ¿Tienes algo que añadir? No, pues eso es lo que debe uno de ver y aceptar, que tiene uno que darse uno cuenta que sin el Espíritu Santo no puede revelar uno las cosas que deben de ser como son, agradables a la presencia de Dios, y tiene uno que buscar la guianza del Espíritu Santo. Amén. Para actuar en toda ocasión, que no se equivoque uno y seguir adelante, porque si no, no vamos a llegar lejos, y vale más que le echen ganas y vamos para adelante. Amén. Amén. Les quiero decir que les voy a hacer la prueba más corta, les voy a hacer la prueba con solamente 5 preguntas y no le voy a preguntar más preguntas dentro de las preguntas. Les voy a dar 3 o 4 opciones de qué escoger para que no tengan que hacer tanto apunte. Pero al final de la prueba, de las preguntas, sí voy a querer que me hagan un resumen de lo que ustedes aprendieron de esta enseñanza. ¿Ok? Los queremos mucho. Bendiciones. Chao, Bao. Chao, bye.